Este día quiero concluir y terminar esta serie, Amor en Acción. Y si tienen sus Biblias, una vez más, por última vez este mes, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Comenzando con el versículo 9. Amor en acción. Wow. No han sido los mensajes más fáciles de predicar, pero como digo, yo no sé de ustedes, pero Dios me ha bendecido a mí y me ha retado a amar a mis hermanos mejor y amar a mis enemigos mejor, amén. A gente que me han rechazado, gente que me han criticado, amén. Ya no somos inocentes de no amarlos, amén. Ya hemos escuchado la palabra y el Señor nos ha retado a vivir de una manera mejor. Amor en acción. Romanos 12, comenzando con el versículo 9, dice: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás, o mejores o superiores a los demás. No paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tuvimos una conversación muy buena sobre eso el martes, para el grupo del martes. No busquemos vengarnos. Sigamos al próximo. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza al mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Amén. No permitamos que nos venza al mal, es mejor vencer al mal con el bien. Este es un buen versículo. Quiero hablar este día y va a ser un tópico como los restos, no va a ser tan fácil. Quizás los voy a retar un poquito. Espero cambiar algunas mentalidades, algunas perspectivas de cómo hacemos las cosas en la iglesia. Y yo quiero que me entiendan muy bien este día. No estoy aquí para hacer nada más que predicar la palabra. Pero mentira número 3. No sé si se recuerdan de las últimas 2 mentiras. Hemos estado tratando de corregir mentiras. Semana número 1, amo a Dios, pero tengo dificultad amando a mis hermanos. Eso era mentira número 1. Mentira número 2, yo no voy a amar o respetar a alguien que a mí no me aman y a mí no me respetan. Y número 3 este día. Y este es más dirigido para el discípulo, el cristiano, la persona que ha estado en la iglesia. Y déjenme explicarlo antes que se enojan conmigo. Mentira número 3. La Biblia dice que debemos ser santos y no mezclarnos con la gente del mundo. Mentira número 3. La Biblia dice que debemos ser santos y no mezclarnos con la gente del mundo. Now, este es difícil porque este tiene la apariencia de verdad, especialmente si usted viene de los ciertos lugares de donde muchos de nosotros venimos y hablan de la santidad y la separación y todo eso. Pero es un concepto de la santidad erróneo y les quiero mostrar lo que la Biblia en verdad dice sobre este concepto y honestamente, como digo, parte de esta mentira es verdad y parte es mentira. Tiene la apariencia de verdad y es conveniente para la iglesia, es muy conveniente. Quiero hablar de esto. Vamos a hacer como un estudio. Ciertamente de este día hay unos versículos que vamos a ver, pero vamos a hablar del contraste entre 2 versículos. Primeramente vamos a ver a 1 de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. El contraste entre 2 versículos escritos por la misma persona.
No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y después quizás el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dos versículos escritos por la misma persona con un contraste totalmente diferente. No amen al mundo, Dios amó al mundo. No amen al mundo, Dios amó al mundo. Si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes, pero el Padre amó al mundo. ¿De qué está hablando? Les quiero hablar este día sobre este tópico. Amen al mundo, pero no al mundo. Amen al mundo, pero no al mundo. Estuve pensando esta semana sobre este concepto de la santidad y separación y todo eso. Y la manera como a mí me enseñaron personalmente de donde yo vengo era usted es cristiano, usted es santo, hay que ver una separación totalmente, una división entre usted y el incrédulo, el pecador, ya no se deben de juntar, ya no se deben de estar juntos. Y lo que hacemos en las iglesias es que creamos gimnasios cristianos y creamos clubes cristianos y creamos esto cristiano para separarnos de la población, de la gente que no se llaman cristianos. Y lo estuve pensando y dije, honestamente, ¿hay un lugar en la Biblia donde dice que no debemos de mezclarnos con la gente del mundo? Lo pensé muy bien y después hice un estudio y vi que no. No hay un lugar en el Nuevo Testamento que nos manda, que nos demanda no mezclarnos con la gente del mundo. Pero la Biblia dice esto y vamos a hablar de eso. Y vamos a ver un versículo que es muy usado. O el dicho, lo que decimos. Pero dice que estamos, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y es cierto. Es cierto. Pero todavía hay unos conceptos erróneos. Estuve pensando, en el Nuevo Testamento no hay lugar donde dice que no debemos mezclarnos necesariamente con pecadores o con gente incrédula. Y dije, pero en el Antiguo Testamento sí está. Dios le dice a Israel específicamente, no se mezclen con los gentiles, no se mezclen con los gentiles, no se mezclen con los gentiles. Yo creo que muchos sacan este concepto del Antiguo Testamento, pero punto número 1, no son judíos, y punto número 2, son gentiles. Si usted está diciendo no se mezcla con gentil, usted está hablando de sí mismo, porque usted es un gentil, no es un judío. Amén. Amén. Ama al mundo, pero no al mundo. Y quiero ver esto, quiero que veamos esta, 2 Corintios 6:14. Esto va a retar a gente que tienen una mente religiosa. Gracias a Dios que no tenemos gente aquí que tienen mentes religiosas, pero si lo ven en YouTube, eso es para ellos. Amén, amén. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice de esta manera, dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Eso para muchos planamente dicen, no se mezclan con la gente del mundo. No formen yunta con los incrédulos. Y muchos usan este versículo para las relaciones, para el noviazgo, para el matrimonio. No se junten, no pueden estar bajo el mismo yugo, bajo la misma carga. No se puede hacer. Pero eso también no es totalmente verdad. Yo sé que esto quizás para algunos, pero así me enseñaron y así me dijeron y no se debe de... Pero les voy a mostrar algo. Y la palabra de Dios, aunque es muy, muy profunda, es también muy, muy simple. Amén. Y les quiero tratar de dar un ejemplo sobre este versículo con esta historia y después más tarde se los voy a explicar. Había un día donde mi hija, la más grande, Isabel, saben, si ustedes conocen mi hija, es tan tremenda, honestamente, y gloria a Dios por ella. Acaba de cumplir 5 años y wow, amén. Pero un día ella hizo algo, no me recuerdo exactamente lo que hizo,
pero nosotros, mi esposa y yo, la vimos hacer lo que ella hizo ese día. Y después que lo hizo, no sé si quebró algo, le hablamos y mi esposa le dice, Isabel, ¿por qué hiciste eso? Y mi hija, tan tremenda como es, dice, yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo creo que hasta le echó la culpa a su hermanita, pobrecita. Yo no lo hice. Pero ya viéndola. Y mi esposa le dijo algo. Yo sé que tenía buenos motivos en decir lo que le dijo, pero le dijo, a Dios no le gustan los mentirosos. Y la escuché a ella en el momento, no sé por qué, porque quizás tengo que tener la última palabra a veces, pero le dije, no, eso no es correcto. A Dios le encantan los mentirosos. Lo que no le gusta son las mentiras. A Dios le encantan los mentirosos. Él ama a los mentirosos. A lo que no le gusta son las mentiras. Y les dejo con esa historia. Después voy a regresar y explicarles de lo que estoy hablando. ¿Cómo es la manera? Hablamos la primera semana de cómo amar a nuestros hermanos. La segunda semana, cómo amar a nuestros enemigos. Y gloria a Dios por eso. Pero ahora quiero hablar sobre cómo amar al mundo. Cómo amar a la gente del mundo. Cómo amar a personas que no son de la iglesia. A los que no son parte de nuestro club cristiano. A los que están afuera de esas puertas. ¿Cómo es que debemos amarlos? Porque hay ciertas iglesias que han agarrado el concepto, y hay ciertas iglesias que todavía no lo han agarrado. Y quiero que nosotros seamos una iglesia que agarrémonos de este concepto de cómo amarnos, cómo amar a la gente de este mundo correctamente. Y hay muchas iglesias en este mundo que han crecido de miles y miles. ¿Por qué? Porque se han agarrado de este concepto. No es que no están predicando la verdad, predican la verdad. No es que no están haciendo esto y muchos hablan mal de las iglesias grandes y todo eso. Pero eso no es la verdad. Es que ellos se han agarrado del concepto de cómo amar a la persona que no es un cristiano. Y lo que he visto muchas veces es que la manera como los amamos a ellos es como un amor de distancia. Es como un amor, y digo esto con mucho cuidado, los amamos con un amor evangelístico. Cuando digo que los amamos con un amor evangelístico, los amamos solamente con la esperanza que ellos se conviertan. Solamente ser amigos de ellos para que ellos vengan a la iglesia. Solamente ser amigables para que ellos vengan y sean parte de la iglesia. Pero eso no es el propósito de amarlos. Amén. Lo que he visto también, y quizás hasta lo he hecho en el pasado, de amar a gente, y veo esto mucho en ciertos lugares, que aman a la gente como que si son leprosos. Y es un Dios te bendiga, pero están hasta acá atrás y después se limpian la mano y no quieren y no, porque tienen miedo que la maldad y el pecado de ellos se va a saltar a uno mismo. No, es que no te puedo dar la mano. Oh, no, es que no. Ya Dios te bendiga, te amo, pero ven a la iglesia, ahí te vamos a amar. Oh, ya, ahí te amamos. Y los vemos como que son gente, son almas, pero están tan enfermos y no nos queremos contaminarnos con ellos. Amén. Había un grupo de gente en el primer siglo en Israel que amaba a la gente de esta manera. Era un grupo que se llamaban los fariseos. Que eran los religiosos, eran los más sabios. Ellos conocían la palabra de Dios y hacían todo lo que tenían que hacer en la iglesia, todo eso. Pero amaban a la gente de una distancia. Y honestamente vivimos en una generación donde la gente puede ver tan rápido si su amor es sincero o no es sincero. Vivimos en una generación, especialmente con jóvenes en este día, jóvenes del college, del high school, del middle school. Podemos ver tan rápidamente, ellos pueden ver tan rápidamente el falso. Tan rápidamente pueden entrar a una iglesia y decir, es un falso. Tan rápidamente son astutos, y es real, son astutos para ver si su amor para ellos es real o no es real, si es verdad o no es verdad, si es sincero o no es sincero. Y el amor de nosotros, Pablo lo dice, nuestro amor debe ser sincero, real, verdad.
Honestamente, alguien, invitándonos a la iglesia, honestamente esta persona tiene amor, me quiere ver en el amor de Dios. Ellos lo están haciendo por amor, o solamente me están hablando para que yo sea otra persona en su iglesia. Me están mirando con un amor de distancia porque que tengo lepresía y se les va a pasar a ellos. Y esta es la cosa de la santidad en la iglesia, con gente que se creen más santos de lo que son. Es que ese concepto de santidad es algo cerrado. Es algo, quieren vivir en como una cajita clara, donde nadie los puede tocar, porque son santos y son espirituales. Estuve ayunando un día. Y mi esposa me dice, ¿por qué no llevamos a las niñas al parque? Y mi justificación para no llevarlas era, pero estoy ayunando, estoy siendo espiritual. Me debo de quedar aquí orando, aunque no estuve orando. Y solamente era porque no quería ir al parque, estuve siendo perezoso. Estuve ayunando, pero estuve siendo perezoso, no me quería levantar e irme al parque, porque sé que tengo que estar detrás de las niñas y corriendo y no lo quiero hacer. Estoy siendo honesto. Pero al final me levanté y nos fuimos al parque. Y cuando estuve en el carro, el Señor me chequeó el espíritu, me habló y me dijo, ¿qué crees tú que es ser espiritual? Porque tu concepto es erróneo. El ser espiritual no es como digo, andar caminando y ver demonios y ángeles y todo eso, y estamos hablando en lenguas en todo lugar, y estamos cayéndonos en la calle y todo eso. Eso no es ser espiritual. El ser espiritual es la manera como vivimos nuestras vidas diarias. Sea que estamos ayunando o no, o sea que hemos orado 5 horas o 5 minutos, pero la manera como como reaccionamos y la manera como vivimos, eso es ser espiritual. Si tenemos Cristo en nosotros, no importa dónde estamos o cuál tiempo es, si estamos en la iglesia, si estamos en la casa, si estamos en el parque o en el trabajo, debemos ser la misma persona. Eso es ser espiritual. So, el Señor me habló fuertemente y me dijo, ya para de pensar así, porque no eres espiritual porque estás ayunando en tu casa. Tú debes de ser espiritual en cualquier lugar donde vas. Yo te mando ser espiritual en todo lugar. Y eso no es misticismo tampoco. El ser espiritual no es misticismo. Y creemos que siempre andamos peleando con brujas y todo eso. A veces sucede y para ciertas personas, pero eso no es lo común. Hay un mundo espiritual y hay un aspecto espiritual a todo, sí, pero todavía vivimos en lo real, vivimos en lo ahora. No podemos negar a la persona que está a nuestro lado solamente porque queremos ser espirituales. Al final del segundo siglo y después otra vez al final del tercer siglo, cayó una plaga sobre el imperio de Roma. Y en esos días la iglesia todavía era primitiva, pero ya había crecido mucho, ya el evangelio se había llevado a muchos lugares. Y lo que sucedió es que muchos comenzaron a morirse en Roma, en todo el imperio. La gente se murió por docenas, por cienes, por miles. Y los paganos, la gente que no conocían a Cristo, no sabían cómo tratar con esta plaga. Mas ellos no tenían compasión, no saben si esto, pero la virtud de compasión viene del cristianismo. Antes de los cristianos, compasión era una debilidad, no una virtud. Y lo que sucedió es que la gente pagana hasta dejaban sus familiares, los dejaban en la calle, los tiraban a la calle para que no se pasara la plaga a ellos, y los dejaban para morirse, ahí los dejaban. Y los cristianos de ese día, lo que se llamaban el camino, en ese tiempo no todos se llamaban cristianos. Ellos iban a donde estaban los enfermos, ellos entraban voluntariamente a donde había gente tirado. Y ellos iban y los cuidaban, les lavaban los pies, les lavaban el cuerpo, les daban de comer. Hasta dice que en la ciudad de Antioquía, ellos daban de comer a más que 3,000 personas diariamente de su propio dinero. Ellos daban, ayudaban. Y la gente pagana, la gente que no eran cristianos, comenzaron a ver este ejemplo, y se podía escuchar en las calles, mira cómo se aman.
Y no solamente cuidaban de los hermanos, de otros cristianos que estaban enfermos, cuidaban de toda gente, de gente abandonada, de gente que no tenían esperanza, de gente que no tenían familia. Ellos iban voluntariamente. La primera Cruz Roja ayudaban, servían. ¿Cómo es que nosotros ahora, siendo la iglesia, teniendo tantos recursos, teniendo tantas cosas que tenemos, cómo es que no podemos ayudar ni una persona? ¿Cómo es que cada vez que vemos a alguien en la calle que necesita ayuda, levantamos nuestras ventanas y seguimos manejando? O es que no sé lo que van a hacer con el dinero. No te importa, ayúdalos. You know, la Biblia nos manda a cuidar del huérfano y la viuda. Pero yo personalmente nunca he ayudado a un huérfano o una viuda. No sé de ustedes. Yo creo que es tiempo que nosotros comencemos a practicar y aplicar lo que la palabra honestamente dice para nuestras vidas. Y amar a la gente como los debemos de amar, no de una distancia porque los quieren contaminar. Y eso es, como digo, esa mentalidad religiosa de que si yo los toco a ellos, su pecado se va a pasar a mí. Si yo ando alrededor, rodeado por gente pecaminosa, los hermanos van a creer que yo también estoy haciendo la misma cosa. Y piensan de lo que la gente va a decir, y piensan de sus vidas en vez de pensar y tener compasión sobre los demás. Y se separan. Pero se separan de la manera incorrecta. Cuando la Biblia habla de separación y santidad, está hablando de lo interno. Está hablando de su mente, está hablando de su corazón. Porque la conducta de Jesucristo es totalmente lo opuesto a eso. Cuando los fariseos les decían a los leprosos, sálganse de la ciudad. Cuando los fariseos les decían a la gente enferma, sálganse de la ciudad, era Jesucristo quien iba a buscarlos a ellos. Y cuando ellos venían delante de él, él no decía, no, yo no te puedo tocar. Él iba y los tocaba a ellos y les decía, tu fe te ha hecho sano. ¿Cómo es que siendo los representantes de Jesucristo no podemos seguir el ejemplo de Jesucristo? Nuestro trabajo es ir y buscar a la gente necesitada, sea que ellos nos van a recibir o rechazar. Eso no es de nosotros juzgar. Para ellos eso es entre ellos y Dios. Nosotros no buscamos ser amigables y tener amistades con gente que solamente sabemos que ellos van a recibir el evangelio y venirse a la iglesia. Sea que rechazan el evangelio, todavía voy a ser sus amigos, todavía los voy a amar. Yo personalmente tengo amigos que son ateos, tengo amigos que son homosexuales, tengo amigos que no quieren nada de ver con Dios, pero todavía soy sus amigos. Yo no paro de ser su amigo solamente porque ellos no quieren nada de Dios, porque sé que quizás un día con la oración y con el ejemplo del amor de Cristo es posible que ellos vean que no todos los cristianos son como ese cristiano que nos rechazó a ellos. Este mes ha sido un mes de estos 2 meses de amor, y yo sé que ayer era el día del amor y espero que todos lo pasaron muy bien, y nos enfocamos en nuestra pareja, nuestro novio, nuestro esposo, esposa, lo que sea. Pero Dios nos mandó a amar a mucho más que solamente nuestras esposas. Y tuvimos la noche de parejas el jueves y salió muy bien, amén. Fue de gran éxito y Dios nos bendijo grandemente, amén. Y hay tiempo para eso, pero también diariamente nosotros nos encontramos con gente que no son cristianos. Y la manera como los tratamos a ellos es la manera como nosotros vemos a Dios. Es la manera como nosotros percibimos a Dios. Porque si los percibimos como si los vemos a ellos, pero no tenemos tiempo para hablarles y ayudarles y servirles y amarlos, pues nuestro concepto de Dios es totalmente erróneo. Porque nosotros actuamos como sentimos que Dios actuó hacia nosotros. Y se puede ver, dije
En el libro de He decidido de ese día de temor o amor, si nosotros servimos a Dios por temor o si lo servimos a Dios por amor, porque los dos son muy diferentes. Ellos perciben a Dios, esas dos personas perciben a Dios diferentemente y sirven a Dios diferentemente. Y la persona quien sirve solamente por temor al infierno, ellos nunca se encuentran siendo íntimos con Dios porque viven solamente por reglas. Ellos no viven por amor a Dios, ellos no viven por agradecimiento a Dios, solamente viven porque la Biblia dice que debemos de vivir así. Y si no lo hago, pues al infierno me voy. ¿Cómo es que debemos de amar a la gente del mundo? ¿Cómo es que debemos amar a personas que no son cristianos? Y yo creo que yo quiero que esto sea revolucionario para nosotros porque es la manera como vamos a alcanzar esta ciudad. No evangelizarlos solamente por evangelizarlos, pero amarlos solamente por amarlos. Amarlos solamente porque a nosotros se nos mostró el amor. Amarnos porque Dios nos mandó a amarlos. No amarlos porque es solamente una responsabilidad o es una obligación por nosotros, pero amarlos porque sinceramente los amamos a ellos. Esto es interesante. Regresando a esto, no formen junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener luz con la oscuridad? Separémonos de ellos, separémonos de ellos. No tengamos relaciones, no tengamos, no seamos compañeros en un negocio. No hagamos eso porque ellos no piensan lo mismo y es cierto. Pero la separación que nosotros debemos de tener es lo que dice en Romanos 12:2, donde dice: ya no se conformen a las maneras de este mundo o al sistema de este mundo, pero sean transformados por el renovamiento de sus mentes para que ustedes podrán comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios. La separación de nosotros no sucede en no hablar con ellos, en no mirarnos, en no ir al gimnasio porque esa gente van a estar ahí, y no ir a este lugar porque esa gente va a estar ahí, y no va a ir, pero eso vamos a crear todo cristiano. No, la manera como los amamos es ser transformados en nuestra mente por la obra del Espíritu Santo, y en donde sea que estamos nosotros somos diferentes ya por adentro y por afuera, no por nuestro vestuario, no por la manera, pero por la manera que nosotros vivimos, porque hemos sido transformados por el amor de Dios. La separación es de mente. Ya no creo como ellos creen, ya no hablo como ellos hablan, ya no miro las cosas como ellos lo miran, ya no actúo como ellos actúan, pero no dice que no puedo estar con ellos. Yo tengo que ser la luz en las tinieblas de este mundo. Cristo me mandó a mí ser el ejemplo del amor para ellos. Imagínense, y no he escuchado hasta cristianos decir una tontería honesta: me gustaría ir a las montañas y quedarme yo solo allá y solamente estar con Dios. Eso es tontería. Es que yo quiero estar. Pero parte de ser un cristiano, un discípulo de Cristo, es compartir las buenas noticias que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos. ¿Con quién lo van a hacer si están en las montañas? No se necesita evangelizar los pescados y los pájaros. No tienen almas. O quizás tienen almas, no sé. No sé lo que ustedes creen en eso. Se necesita compartir el evangelio. Pero más que eso, se necesita mostrar el amor de Jesucristo para que ese evangelio tenga poder en ese lugar. El evangelio es una semilla que plantamos, pero para que se abra el espacio para poner esa semilla, el amor abre ese espacio. Porque si no es sincero, es solamente una palabra. Si la gente sabe que a usted no les importa a ellos no van a recibir la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Ellos no lo van a recibir. Estuve leyendo esto: no formen junta con los incrédulos. Cuando Pablo escribe esto, él está hablando, como digo, no en no mezclarnos, no hablarles, no en esto, porque siempre estamos rodeados por gente del mundo.
y éramos del mundo. Lo que está diciendo en este versículo es que no pueden tener la misma meta, porque para algunos, para nosotros es Cristo, para ellos es algo diferente. No podemos mezclarnos en la manera como pensamos, en nuestra meta. No podemos mezclarnos en eso, en últimamente en hacer el pecado, en cometer el pecado. Pero otra cosa, no todo es pecado. No llamen a todo pecado, porque no todo es pecado. O es que no puedo ir a ese lugar porque eso es un gran pecado. El pecado está adentro de uno, no un lugar. Yo puedo entrar personalmente, no estoy diciendo que lo hagan, pero yo puedo entrar en una cantina lleno de borrachos y sentarme, porque yo sé que yo nunca he tomado en mi vida y nunca lo voy a hacer porque me da asco. Pero yo puedo sentarme y hablar con un borracho, no sé si me van a escuchar, pero hablar con ellos y no está yo en pecado. Porque el pecado no está en el lugar, el pecado está en ellos. Lo que necesitan ellos es luz y salvación. Pero alguien se los tiene que llevar a ellos. Si nosotros nos separamos y ya no queremos, oh my God, esa leprosía se me va. No. O esos espíritus malos se van a saltar sobre mí. No, cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. A donde mora el Espíritu Santo no puede morar un espíritu maligno. No crean esas cosas. Es que si me tocan o si eso me va a pasar a mí. Eso no es cierto. Estás cubierto por la sangre de Jesucristo. Eso es una mentira. Una mentira del enemigo para pararnos de ir a esos lugares y hablar con gente que necesitan de Jesucristo. El enemigo nos dice, no vayas. No hables con ellos, no los toques, no te mezclas. Ten miedo, ten miedo, ten miedo. Y eso es un miedo de nosotros. Si me escupen me van a pasar algo. Estoy hablando y su saliva se va a saltar a mí. Oh my God, voy a recibir algo. Esto es interesante. 1 Corintios 5, del 9 hasta el 13. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Y paren ahí, go back. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Ahí lo dice. No se relacionen con ellos. Pero Pablo sigue hablando, escribiendo. Let's go to the next one. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo, y eso no es posible. Viven en este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, hipócrita, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Esos son gente hipócrita en la iglesia, que se llaman cristianos pero no lo son. No está hablando del mundo. Vi esto y dije, oh my God. Todo lo que me enseñaron era una mentira. Pablo lo dice. Yo no estuve hablando de la gente del mundo, tontos. Estoy hablando de las hipócritas en la iglesia. What? Yo no estoy hablando de gente inmoral en el mundo. No. Ellos necesitan de Cristo. Pero los que ya están en la iglesia, que siguen haciendo lo mismo, pero se llaman cristianos, ellos ya no necesitan de Cristo. Ellos ya han hecho su decisión de ser falsos, de decir que son cristianos, pero no lo son. Yo no estoy hablando de alguien que falla en la iglesia. Debemos de tener misericordia. Estoy hablando de alguien que es un hermano falso, que es lobo vestido como oveja. De eso estoy hablando. Cuando alguien falla en la iglesia, necesitamos tener amor y misericordia, ayudarlos. No debemos de juzgarlos, eso no es lo que la palabra dice. Pero eso está hablando de personas falsas en las iglesias, que solamente están para poner cizaña en la iglesia. De eso está hablando.
Lobos vestidos como ovejas, de eso está hablando. No crean que porque me dieron unas miradas, like, oh my God, yo no puedo estar en la iglesia más. No está hablando de gente que han fallado. Es alguien que ha decidido vivir de una manera que rechaza a Cristo, mientras que dicen que no han rechazado a Cristo. Después dice, el 12 dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? ¿Acaso, go back, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Eso es una pregunta para que digamos no. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Eso es un pensamiento totalmente al revés de lo que muchos nos enseñaron personalmente a mí. Let's go to the next one. Dios juzgará a los de afuera. Dios, leamos eso junto. Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Dios juzgará a los de afuera. Dios los juzga, tú los amas. Dios los juzga, tú los sirves. Dios los juzga, tú los buscas. Dios los juzga, comparta el evangelio. Eso para mí me va a cambiar para el resto de mi vida, porque me enseñaron totalmente al revés. No se mezclen con esa gente, no hablen con esa gente, no se junten con esa gente, no pueden estar juntos. Siempre, siendo rebelde que soy, nunca lo he escuchado, siempre he tenido amigos afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Cristo nos muestra es algo totalmente diferente. Y en donde Jesús estaba siempre había pecadores. Y cada vez que Jesús se sentaba a comer en un lugar, era en la casa de alguien que era un gran pecador. Era en la casa de Leví. Era en la casa de recaudadores de impuestos, rodeado por gente enferma, rodeado por prostitutas, rodeado por gente que han sido sacados por la sociedad. ¿Por qué no nosotros? Es que ¿qué van a decir los hermanos de mí si yo dejo a esa gente entrar a mi casa? Ellos no murieron por ti, eso no importa lo que piensan de ti. Cristo murió por ti. Y Él sabe lo que estamos haciendo. Pero ¿qué van a decir otras iglesias y la organización y todo eso? Ellos no murieron por mí, Cristo murió por mí. Y me ha dado un mandamiento de no juzgar a la gente que están afuera, pero amarlos e ir con ellos. Unas horas antes de su arresto, Jesús estaba en un lugar llamado Getsemaní orando, y yo les dejo con esto. Y en Juan 17, 14 al 17 dice esto. Dice, yo les he entregado tu palabra orando por sus discípulos. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. No dice que nosotros odiamos al mundo, pero el mundo nos odia a nosotros. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Su última oración por sus seguidores, por sus discípulos, no era Dios, sácalos de este mundo. No era Dios, sepáralos de los pecadores. No era Dios, quítalos de esos lugares donde hay gente que necesitan de mí. Eso no era la oración de Cristo. La oración de Cristo era, no los quites de este mundo, pero protégelos en este mundo. Porque su trabajo de ellos es ir a donde es necesitado la palabra de Dios. Es ir a donde es necesitado el amor de Cristo. No los quites, solamente protégelos, porque ellos van a ir. Ellos van a ir porque les ha mandado ir.
Porque en Mateo 28 Él dice, id a toda nación haciendo discípulos, enseñándoles, bautizándolos. Id, id, id.